Bien, hermanos, tengan todos ustedes en esta oportunidad muy buenas noches, deseando que ustedes estén pasando un buen tiempo ahí desde sus casas, cumpliendo también la cuarentena, como nos manda la palabra de Dios a respetar en este caso y obedecer las restricciones por nuestras autoridades puestas por Dios. Eh, pero que esperamos también que puedan estar pasando un buen tiempo, hermanos. Sin duda alguna, sé que es un tiempo difícil, un tiempo donde hay muchas cosas que podríamos hacer, pero es un tiempo necesario, es un tiempo bueno, y sobre todo para pasarlo junto a Dios, crecer en la palabra de Dios, y a pesar del distanciamiento físico que nosotros tenemos, no tomarlo como una excusa para no leer, consagrar y relacionarnos mucho más con nuestro Dios y aquellos que están cuanto más en nuestro hogar, ¿no? Nuestra esposa, nuestros hijos. Así que esa es nuestra oración, ese es nuestro deseo. Vamos a llevar el segundo estudio de la palabra de Dios en esta oportunidad. Hermanos, cuando el pastor nos compartió de poder hablar acerca de esta semana, que es la Semana Santa, la gente, ayer el pastor hablaba de que la gente normalmente lo toma de una manera muy religiosa, muy tradicional, vivimos en un país así. Sin embargo, me gustaría que en esta oportunidad abramos nuestras Biblias en el libro de Juan capítulo 11 y observar la vida del Señor Jesús ya no desde un punto de vista religioso, un punto de vista tradicional, sino observar la vida del Señor Jesús. Y básicamente en esta oportunidad me gustaría hablar de la muerte del Señor Jesucristo, aspectos de la muerte del Señor Jesús. Por el tiempo no podemos cubrir todo, no podemos cubrir lo que sería a perfección en detalles de lo que sucedió en esa vía dolorosa, en esos días que Él entregó su vida voluntariamente, pero sí me gustaría ver por lo menos algunos aspectos que pueden ser útiles para nosotros este tiempo de meditación en la palabra de Dios. Así que con los corazones abiertos y sus Biblias abiertas vamos a dar lectura al libro de Juan capítulo 11 versículo 45 al 54. Yo voy a leer y por favor ustedes me siguen con la mirada. Dice así la palabra de Dios, Juan 11, 45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos, destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que, observen ese versículo, desde aquel día, por favor marque esa palabra, acordaron matarle. Por tanto Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí, a la región contigua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Oremos, hermanos. Señor, te damos muchas gracias, porque muchas de las profecías se cumplieron en tu muerte, sepultura y tu resurrección, y esperamos el cumplimiento de aquellas que aún faltan, que nos habla de que un día nos sacarás de este mundo, que pronto volverás y que establecerás tu reino, que limpiarás como el orfebre se sienta para limpiar el oro, la plata, y limpiarás a tu nación y será una nación gloriosa para ti. Señor, ahora al abrir tu palabra y nuestra mente y el corazón apuntarlo a la Escritura,
ayúdanos a creer en ti. Ayúdanos a concentrar toda nuestra atención en tu sacrificio perfecto por nosotros. Muchas gracias, Señor. Te lo pedimos. Abre nuestro entendimiento para comprender las verdades que necesitamos hoy saber y apropiarnos y vivir a través de ellas el tiempo que todavía nos permitas vivir aquí en la tierra. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, hermanos. Cuando uno habla de la muerte de Jesús, uno puede encontrar la palabra muerte en la Escritura desde el primer libro, que es el libro de Génesis. Yo aquí he buscado algunas referencias a la palabra muerte. El concepto de la palabra muerte es la palabra consumir, finar, perecer. La palabra en griego en el Nuevo Testamento es la palabra necros, de donde viene el uso del término necroxia. Y la palabra hace alusión a los cadáveres. La palabra morir en la Biblia, básicamente su significado habla de separación. Habla de la separación del cuerpo como del alma. Por ejemplo, cuando ustedes ven acontecimientos de algunas personas que murieron, por ejemplo, cuando ven en el libro de Génesis, dice que a Raquel se le salió el alma. Literalmente habla que murió. Ustedes van a ver que personajes como Jacob exhaló el espíritu, es decir, hubo la separación del alma, el espíritu y el cuerpo físico. Pero la palabra muerte aparece por primera vez como un resultado o una consecuencia de la desobediencia del hombre y la mujer desde el huerto del Edén, desde los comienzos, desde la creación. Por ejemplo, Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17, dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente, y ahí aparece el término que vamos a estudiar, morirás. Otro pasaje en la Escritura, por ejemplo, el libro de Hechos capítulo 3, versículo 15, cuando Pedro está predicando a los judíos, él da justamente una indicación de la muerte del Señor Jesús y dice: y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Dice: y matasteis al autor de la vida. Ahí aparece otra vez el concepto, en este caso en el Nuevo Testamento, de la palabra muerte. Así que vamos a hablar un poco de la muerte del Señor Jesús. ¿Cuándo sucedió esto? Los tiempos eran los tiempos de la Pascua. Sin duda alguna, estos días se han estado explicando y se van a seguir explicando probablemente mañana el tiempo donde Israel concurría una vez al año, iban a Jerusalén. Y entonces ellos, evidentemente por lo que la Escritura dice, ellos tenían que llevar un cordero para el sacrificio, un cordero que era separado 4 días, desde el día 10 hasta el 14 del mes de Nisán, mes del calendario judío. Y luego este cordero era ofrecido en holocausto y era comido por una familia. Y esos eran los tiempos donde el Señor Jesús fue por última vez, donde vería por última vez a la ciudad de Jerusalén antes de morir, obviamente. Y yo quiero en esta noche compartirte acerca de estos aspectos de la muerte del Señor Jesús. La muerte del Señor Jesús, en primer lugar, hermanos, fue planeada. Vuelvo a repetir, la muerte del Señor Jesús fue planeada. Y cuando uno habla de esta muerte, tenemos que descartar que fue algo fortuito, que fue algo incidental, algo casual. No, fue algo deliberado. Ahora la pregunta es, ¿quién planeó la muerte de Jesús? Cuando tú ves en el libro de Juan, capítulo 11, ahí en tu Biblia, desde el versículo 45 dice que Jesús había hecho el gran milagro. Y es llamativo relacionar cómo determinaron darle muerte a Jesús, porque él había resucitado a Lázaro justamente de la muerte, un anticipo de lo que sucedería con él. Sin embargo, después de que él resucita a Lázaro con su poder, después que sucede algo que ya no se podía tapar, los judíos
Muchos de ellos, dice la Escritura en el versículo 45 y 46, que ellos creyeron en Jesús. Pero otros fueron y avisaron al concilio. Y estaban asustados. Y en el versículo 47 dice: entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio. Y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales, es decir, muchos milagros. Y dice el versículo 48, si le dejamos así, todos creerán en él. Qué ironía, qué contradicción. Y dice el texto ahí, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Claro, porque si la gente realmente creía en Jesús, no tenían por qué creer las tradiciones puestas en lugar de mandamientos de Dios por los mismos líderes religiosos de aquel tiempo. Por eso que ellos, al reunirse, su conclusión, en el versículo 52, si me acompañan, dice el versículo 52 y 53, y no solamente por la nación, está hablando de la muerte de Jesús, sino que también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que, desde aquel día, observen esa expresión, acordaron matarle. La muerte de Jesús no fue un accidente, fue planeado por el concilio de los judíos. En ese concilio, según los versículos 45 al 48, participaban principales sacerdotes, fariseos, el concilio, los mismos principales de Israel, ancianos. Si tú lees otros evangelios de una manera alternada, vas a ver que estaban gente no ignorante, hermanos. Se juntaron y planearon la muerte de Jesús. Planearon literalmente darle muerte. El milagro de resucitar a Lázaro fue el último milagro que hizo Jesús, o fue la gota que derramó el vaso, donde ellos planearon matar a Jesús. El Sanedrín judío lo hizo, por ejemplo, en una referencia cruzada en el libro de Mateo 26, del 3 al 5, dice así: entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. ¿Qué acordaron ellos? Matarle. Tomaron consejo para matarle. No fue algo casual, no fue algo que ocurrió del momento, fue planeado, hermanos. La muerte del Salvador fue planeado por los líderes de la nación de Israel. Qué ironía, porque a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Es más, si tú lees el libro de Mateo antes de esta planeación, porque no se cita el milagro de resurrección de Lázaro, Jesucristo dio la parábola de los obreros malvados de la viña y lo dijo literalmente contra los líderes religiosos. Por eso ellos se sintieron aludidos y ellos, al observar que hablaba contra ellos, planearon matarle. Jesús sabía desde antemano que esto sucedería. No fue una ingenuidad de parte de ellos, lo planearon. Desde aquel día se juntaron, tomaron consejo para poder crucificar o matar literalmente al autor de la vida. Cuando tú ves el libro de Marcos capítulo 9, versículo 31, ustedes podrán ver, no solo en ese pasaje, sino en otros evangelios más, que Jesús sabía que esto sucedería. Él repetidas veces habló con sus discípulos que Él moriría, pero que también al tercer día Él resucitaría con poder. Por ejemplo, Marcos 9:31 dice: porque enseñaba a los discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Jesús sabía que lo matarían. El mismo Marcos capítulo 10 del 33 al 34 dice: aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Le escarnecerán, le azotarán, le escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Jesús lo sabía. En su omnisciencia, Cristo lo sabía.
sabía que ellos iban a planear darle muerte, sabía que el Sanedrín judío habían reunido y ahora buscaban simplemente la oportunidad, cómo y cuándo sería esta oportunidad de ejecutar a Jesucristo. Ellos sabían que Él era el Hijo de Dios. Es muy llamativo ver los métodos que ellos usaron. Cuando arrestaron a Jesús, hermanos, ellos violaron varias leyes escritas en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Me gustaría recordar algunas de ellas. Si tú tienes para apuntar, sería bueno. Por ejemplo, ellos sobornaron. Cuando interrogaron a Jesús, no hallaron nada digno de muerte. Llevaron su cuerpo, llevaron a Jesús frente a Pilato, y el mismo Pilato repetidas veces dijo, y más en el libro de Juan lo recalca, que no había en él nada digno de muerte. ¿Sabes lo que tuvieron que hacer ellos? Sobornaron, pagaron para que vengan testigos falsos, dice la Escritura, para que hablen mal de Jesús y de esta manera pudieran matarle. Así que cuando ellos tomaron consejo, evidentemente ellos planearon todo esto. ¿Qué cosa es lo que planearon? ¿Cómo lo hicieron? Sobornaron, por ejemplo. Y el libro de Deuteronomio 16:19 dice, no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios, pervierte las palabras de los justos. Deuteronomio 27:25 dice, maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente. Y dirá todo el pueblo, amén. Ellos sobornaron, hermanos, lo planearon. Segunda cosa que ellos tuvieron que hacer, conspiraron en perversión del juicio y la justicia. ¿Cómo es esto? Porque ellos trajeron testigos falsos. Y el libro de Éxodo 23, versículo 1 y el versículo 7 dice, no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. De palabra de mentira te alejarás, no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Ellos conspiraron, pervirtieron el juicio y la justicia para condenar y dar muerte a Jesús. ¿Qué más ellos hicieron, hermanos? La puesta en libertad de un asesino. ¿Se acuerdan cuando Pilato se sentía tan presionado que por tradición de la fiesta, él les dijo, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A vuestro rey o a Barrabás? ¿Y se acuerdan lo que ellos dijeron? A Barrabás, a Barrabás. Pero Barrabás era un hombre condenado en la prisión, un hombre condenado por sedición, probablemente por asesinato. Sin embargo, la Biblia dice algo con respecto a casos como esos. Números 35-31 dice, no tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte, indefectiblemente morirá. Y ellos, sabiendo esto de Barrabás, pidieron a él antes que a Jesús, que Barrabás sea puesto en libertad. Rompieron este tercer punto de la ley judía. Cuarto punto, ellos formaron a la muchedumbre para efectuar el mal, para presionar a las autoridades romanas. Instigaron, si tú lees en los evangelios, dice que instigaron los principales a la muchedumbre y le dijeron, sea crucificado, sea crucificado. ¿Y sabes que eso también está en la Escritura? El libro de Éxodo 23:2 dice así, no seguirás a los muchos para hacer el mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios. No seguirás a los muchos para hacer el mal. Ellos instigaron a los muchos para presionar y hacer el mal. Así que otra vez, si tú analizas vez tras vez estos pasajes, te darás cuenta que no fue ignorancia, hermanos, ellos lo planearon. Otra cosa que ellos rompieron en la ley que estaba escrita en la palabra de Dios, dice, aceptar como rey a un pagano estaba prohibido, hermanos, porque no era de su propia nación. Y tú dices, ¿dónde está esto? ¿Te acuerdas cuando ellos le dijeron, no tenemos más rey que César? ¿Se acuerdan? Rechazaron al rey de los judíos y por boca aceptaron a César como autoridad, como rey. Deuteronomio dice bien claro en el capítulo 17, versículo 14 al 15, lo voy a resumir por el tiempo, no pondrás o no podrás poner sobre ti a hombre extranjero
que no sea tu hermano. Ellos aceptaron, intercambiaron en su corazón y palabras a Jesús por el César. No tenemos más rey que César. Así que sobornaron, pervirtieron el derecho, pusieron en libertad a un asesino, a un hombre culpable para condenar a Jesús inocente. Instigaron a la muchedumbre y aceptaron a César como rey a pesar que no era de la nación de ellos. ¿Vieron que todo esto nos enseña que no fue casual? Así que la muerte de Jesús fue planeada por el Sanedrín, por el concilio judío. Lo planearon, buscaban oportunidad. Ahora, lo que más me duele de este estudio es que fue planeado por Judas Iscariote, que era uno de los 12. Judas lo planeó. Si tú lees en tu Biblia, sin perder Juan, Mateo capítulo 26, por favor, en su Biblia. Si tú tienes abierto ahí la escritura en Mateo 26, cuando ellos se concertaron para darle muerte a Jesús, ellos no sabían cómo sucedería esto. Buscaban, dice la Biblia, oportunidad, hasta que dentro de esa oportunidad vino justamente Judas Iscariote, alguien que estuvo con Jesús, que lo experimentó, lo palpó, hasta predicó y hasta expulsó demonios, dice la Escritura. Pero Mateo 26, 14 dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Si ustedes leen el libro de Lucas, en la referencia a este pasaje, ustedes van a ver que dice lo siguiente. Lucas 22, 3 al 6 dice así: y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los 12. Este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. O sea, otra vez, planearon. Judas también fue parte de este plan. Versículo siguiente dice: y ellos se alegraron. Y la palabra que viene es convinieron en darle dinero. Esa palabra convenir habla cuando, o es usada cuando en el libro de Hechos se acuerdan a Ananías y Zafira, y Pedro confronta a Ananías y después a Zafira. ¿Por qué conviniste en tentar al Espíritu Santo? Es decir, ¿por qué te pusiste de acuerdo? ¿Por qué planeaste hacerlo? Esa es la palabra que aparece aquí en el Evangelio de Lucas. Y el versículo último dice: y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Lee este pasaje, hermano. Te va a asombrar y va a dejar de lado toda inocencia e ignorancia de Judas. Él convino, él fue a hablar, él se comprometió, él buscó la oportunidad para entregar a Jesucristo. Así que Judas planeó la muerte de Jesús, planeó entregar a Jesús. Por eso más adelante, antes de ahorcarse, él literalmente tiraría las monedas de plata. ¿Por qué? Porque él le diría algo a los principales con los cuales se concertó para lo malo. Él dijo: he entregado sangre inocente. Él sabía lo que hacía. No fue inocencia, no fue casualidad, no fue algo por ignorancia. Fue planeado. Así que el Sanedrín judío planeó la muerte de Jesús. Judas, uno de los 12, planeó la muerte de Jesús, que lo arrestaran para darle muerte. Sin embargo, también la Escritura, por sorprendente y chocante que esto sea, es que Dios Padre lo planeó. El mismo Dios soberano, el todopoderoso Dios, el Creador, el Dios de los ejércitos, el Dios omnisciente, el omnipotente, soberano y Rey de las naciones, lo planeó. Tal vez esto pueda ser chocante para muchos de nosotros, pero cuando justamente la Escritura nos dice en el libro de Hechos, capítulo 2, cuando Pedro está predicando, luego más adelante lo vuelve a recalcar. Incluso Pablo en el Areópago habla de esto. En el libro de Hechos 2,
capítulo 2, si me acompañan en sus Biblias, Hechos capítulo 2, versículo 20 en adelante, vamos al 22 específicamente. Pedro dice así: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A Jesucristo, entregado, observa lo que dice, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. ¿Quién supo de antemano lo que sucedería? ¿Quién planeó de antemano y quién le puso límites a la crucifixión del Salvador? Dios Padre. Dice: entregado por el conocimiento anticipado, por el consejo determinado de Dios. En su primera carta, en el libro de Pedro, si me acompañan ahí, primera de Pedro, capítulo 1, 19 al 20, dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado, y aquí te dice cuándo Jesús fue planeado que muera, destinado antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros. La segunda carta de Timoteo, en el capítulo 1, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, Pablo recalca esto: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes del tiempo de los siglos. ¿Cuándo lo planeó Dios? Antes de crear el mundo. El mismo Tito, capítulo 1, versículo 2 dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Es duro decir esto, pero Dios Padre lo planeó. Antes que el mundo existiera, Dios en su omnisciencia soberana sabía que tú y yo pecaríamos, que Adán pecaría. Y aún así, antes de todo esto, Él ya tenía la solución. Así que el concilio, Judas, Dios Padre, todo fue orquestado por el Dios soberano para que Cristo pudiera morir y cumplir parte de las profecías, para traernos a nosotros a libertad de la esclavitud, a esa vida sin esperanza y trasladarnos al reino de su amado Hijo, una vida llena de esperanza. Por alguna razón Colosenses dice: Cristo, la esperanza de gloria. Así que la muerte de Cristo fue planeada. Segundo aspecto, la muerte de Cristo fue perfecta. Hay muchas cosas que podríamos hablar de la perfección de Cristo. La palabra perfecto habla de la palabra completo. Y esto lo podemos encontrar mucho si me acompañas en el libro de Hebreos. No pierdas, Juan, por favor. En el libro de Hebreos ustedes van a encontrar mucho la palabra perfecto. Y curiosamente hace alusión a la obra completa, a la obra que no necesita más de lo que consumó Jesús. Y por ejemplo, el mismo libro de Hebreos dice que cuando ellos ofrecían sacrificios, los judíos traían sus ofrendas a los sacerdotes. Y el sacerdote ponía las manos sobre el sacrificio. Luego había un día especial, el día de la famosa expiación, básicamente el pueblo de Israel, donde el sacerdote entraba al tabernáculo de reunión, más adelante sería el templo, que estaba dividido en dos partes. Solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, donde se encontraba la gloria de Dios en el propiciatorio, que era la cubierta que tapaba o cubría el arca. Ahí Dios se manifestaba. El sacerdote no podía entrar con pecado, moría. El sacerdote tenía la necesidad de
primero purificarse él mismo con sangre, porque sin sangre no había purificación, perdón, remisión de los pecados. Así que la Biblia dice que la ley era simplemente la imagen, la proyección, sombra de lo que un día Cristo había en el altar de Dios, que era la cruz. Por ejemplo, el libro de Hebreos capítulo 10 dicen que los sacrificios nunca pueden, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, a ser perfectos a los que se acercan. Esos sacrificios nunca nos podían perfeccionar, hermanos. La Biblia dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, no podían quitar. Todo era simplemente hasta que venga Cristo. Por eso cuando Cristo es introducido a este mundo, encarnado en cuerpo humano como el tú y yo, a través del cuerpo o el vientre de María por obra y gracia del Espíritu de Dios, la Escritura dice muy claramente, por lo cual, entrando en el mundo, es decir, cuando Dios se encarna en Cristo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Así que ahí entendemos por qué Jesús tomó cuerpo, para poder morir y poder ofrecerlo en la cruz por nosotros. Dice el texto, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. O sea, Dios no estaba complacido por todo lo que se hacía, por una sencilla razón, porque no podían quitar, solamente era una proyección de lo que Cristo sí haría. Y dice el texto, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y dice el texto ahí, quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. El sacrificio de Cristo, su muerte fue perfecta. Y ciertamente dice que todo sacerdote día tras día estaba ministrando en el templo, en la antigüedad, en el tabernáculo, y ofrecía cada día muchas veces los sacrificios, pero dice que nunca podían quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Un solo sacrificio nos hizo perfectos. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Perfectos. ¿Por qué podemos ser perfectos hoy, completos? Por el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo fue perfecto. ¿Se acuerdan que hubieron muchas palabras arameas que Jesús habló? Talita cumi, niña, a ti te digo, levántate, por ejemplo. Ustedes van a ver que él dice una de sus últimas palabras, y lo dice de una manera que cautiva, es la palabra consumado es. Y la palabra original es tetelestai, que significa todo está totalmente pagado, está completo el sacrificio, no hay nada más que hacer. Por eso, de ahí en adelante, el que cree ya no es condenado. Pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El sacrificio de Cristo fue perfecto. No solo fue planeado, fue perfecto. En tercer aspecto del sacrificio de Cristo, hermanos, el sacrificio y la muerte de Jesucristo fue con poder. Estos días tú ves las noticias y tú vas a ver la escasez de poder humano para salvar vidas. Tú vas a ver, estos días veía la recopilación de las muertes en Europa por causa del coronavirus. Más de 45.000 en Europa solamente murieron. La limitación del hombre, la impotencia humana. Pero la muerte de Jesús fue con poder. ¿Y uno cómo sabe eso? Por ejemplo, Juan capítulo 10, volvamos a nuestro capítulo. Juan capítulo 10, versículo 18, si tienes ahí en tu Biblia y lo lees conmigo. Jesús habló que él moriría, que el buen pastor su vida da por las ovejas. Y en el versículo 18 de Juan 10 dice, nadie me la quita. Está hablando de su vida. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Mira lo que dijo Jesús, tengo poder para ponerla, o sea, para que sea sacrificado, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre.
¿Cómo fue entregado Jesús? Con poder. ¿Cómo resucitó Él? Con poder. La muerte de Cristo no solo fue planeada, no solo fue perfecta, fue con poder. Si tú lees el libro de Hebreos capítulo 2, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, 2:14 de Hebreos, perdón, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. La muerte de Cristo fue con poder, a tal punto que destruyó, dice la Biblia, al que tenía el imperio de la muerte, que es al diablo. Por eso el libro de Corintios dice, ¿dónde está, muerte, tu aguijón? Ya no hay más aguijón para nosotros los cristianos. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya no hay más victoria. Gloria a Dios por eso, hermanos. El libro de Corintios, el primer capítulo, en la primera carta, el versículo 18 dice, el mensaje de la cruz, o sea, de la muerte de Jesús, es ciertamente una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, o sea, nosotros, dice el texto, es poder de Dios. Dios da poder. Su muerte fue con poder. Y te recuerdo, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es que, hermanos, poder de Dios. Cristo, poder de Dios. Su muerte fue con poder. Por eso el apóstol Pablo, cuando oraba por los efesios, en el capítulo 1, versículo 18 al 20, él llega a decir que quería que Dios alumbre los ojos de su entendimiento. ¿Saben para qué? Para que los efesios, para que ellos sepan cuál es la esperanza que Él los ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de la herencia en los santos. Y dice, ¿y cuál? La supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. ¿Y cómo es ese poder? Cuando Cristo murió, la cual operó en Cristo, pero también dice resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Hay muchas cosas que sucedieron cuando Jesús habló, por ejemplo, y Él iba a expirar, dice que lo hizo a gran voz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Si tú lees el texto vas a ver que lo dijo a gran voz. ¿Cómo vendrá Jesús, hermanos? Con voz de mando, con voz de arcángel. ¿Y qué sucederán con los muertos en Cristo? Resucitarán primero. Su muerte fue con poder. Muy llamativo que la muerte de Cristo no solo fue planeada, la muerte de Cristo no solo fue perfecta, la muerte de Cristo fue con poder. Tenemos un sacerdote, un sumo sacerdote, no que pasó a un tabernáculo humano, a un templo humano, traspasó los cielos. Sucedieron cosas raras ese día, cuando Cristo murió, demostración de su poder. Si tú lees el libro de Mateo, dice que el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Ya no hay más impedimento para acceder a la presencia de Dios, donde estaba el lugar santísimo. Ocurrió un terremoto, hubo tinieblas, demostración de su poder. Los muertos, los sepulcros donde estaban los muertos, resucitaron, dice la Biblia, los muertos y fueron a los suyos. Hubo poder. El Hijo de Dios nos enseña que su muerte no fue en vano, hermanos. ¿Qué tal Dios que tenemos? Así que la muerte de Cristo fue planeada, la muerte de Cristo fue perfecta, la muerte de Cristo fue con poder. ¿Qué conclusión saco yo? Ya la hora nos está ganando. ¿Qué conclusión sacamos nosotros en esta noche con este conocimiento de la muerte de Jesús? Debido a que Cristo murió, tenemos una vida de perdón y satisfacción. Si tú ves en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 10, dice así, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Tenemos una vida de satisfacción, una vida de perdón, de reconciliación por la muerte de Jesús. Así que, debido a que Cristo murió, podemos tener perdón y satisfacción. El libro de 2 de Corintios 4:10 dice, llevando en el cuerpo siempre
por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Tenemos una vida de propósito, una vida de significado. Cuando ustedes ven el libro de Corintios, cuando Pablo habla de que el Evangelio es de acuerdo a la Escritura, que Cristo murió, fue sepultado y resucitó, y él explica la resurrección, él concluye el capítulo 15, así que, hermanos amados, puesto que esto sucedió, esto de su muerte, su resurrección, dice que debemos crecer en la obra de Dios siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es una conclusión de la muerte, sepultura y la resurrección de Cristo, porque no es en vano, hermanos. La muerte de Cristo nos da un propósito, no solo nos da el perdón y la satisfacción, sino también nos da un propósito, significado en nuestra vida. El libro de Romanos 14:9 dice, porque Cristo para esto murió y resucitó. Dice, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Dios nos da una vida de significado y propósito, perdón y satisfacción. Pero también debido a que Cristo murió con poder, Cristo resucitó, tenemos una vida de paz y seguridad eterna. Colosenses 1:20 dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, es decir, su muerte, su sacrificio, nos ha hecho la paz. Ya ahora somos justificados, dice la Escritura, porque tenemos paz para con Dios. Y quiero concluir este mensaje dándote algunos versículos que nos dan la confianza para este tiempo que estamos atravesando una crisis mundial. Ya que Cristo murió con poder, que se planeó y se cumplió muchas de las profecías, en parte en Él, y sabemos que Él está cerca a volver por nosotros. Ya que estas cosas sucedieron, hermanos, ¿cómo puedo vivir estos días de angustia, estos días donde uno ve las noticias, muerte por aquí, muerte por allá, uno termina a veces alarmado, de alguna manera hasta psicoseado, podríamos decirlo? Investigué un poco qué es la muerte por medio de la muerte de Jesús, qué es la muerte para nosotros los cristianos. Esto te va a alentar, hermanos. La muerte también es una característica del cristiano, del Hijo de Dios, pero de una manera muy opuesta a la que este mundo da. La muerte del creyente, si tú ves en tu Biblia, Salmo 116:15, es estimada. La muerte del creyente es estimada. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. La palabra estimar habla de gran valor. ¿Sabes cuánto valemos, hermanos? La sangre preciosa de Cristo. Pedro dice, no con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. ¿Qué es la muerte para nosotros los creyentes? Estimada. La muerte para nosotros los creyentes, por medio de la muerte de Jesús, se le llama dormir. Y creo que muchos recordarán el versículo de Primera de Tesalonicenses, lo que esperamos que suceda para nosotros estos días. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis, dice Primera de Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Acerca de los que duermen. Para el cristiano la muerte simplemente es dormir. También la muerte para el cristiano es ausencia del cuerpo, pero presencia del Señor. El libro de Corintios, 2 de Corintios 5:8 dice, pero confiamos, dice Pablo, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, pero presentes en el Señor. La muerte para nosotros los cristianos es simplemente ausencia del cuerpo, separación de nuestro cuerpo, para estar presentes para siempre con el Señor. También la muerte del cristiano es simplemente como valle de sombra de muerte. Creo que recordarán el Salmo 23, ¿cierto? Aunque ande en valle de sombra de muerte.
No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La muerte para el cristiano es simplemente un valle, nada más, o un valle de sombra de muerte. La muerte del cristiano es bendita por haber confiado en la muerte y resurrección de Cristo. ¿Cómo sabemos esto? Apocalipsis 14:13 dice: oí una voz desde el cielo que me decía y escribe: bienaventurados o benditos de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Somos bienaventurados, somos benditos, incluso aun cuando morimos, por causa de haber confiado en la muerte y la sepultura y la resurrección de Cristo. Y el último versículo que encontré acerca de la muerte para nosotros como cristianos es el más conocido. La muerte para el cristiano es ganancia. Filipenses 1:21 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Ganancia. Hermanos, tenemos un Dios que venció la muerte. Tenemos un Dios que, según el libro de los Salmos, este es nuestro Dios, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Hemos visto aspectos de la muerte de Cristo. Leí de un matrimonio cuyo hijo murió trágicamente a los 7 años de edad. Y los psicólogos dicen que por lo general, lo más común que sucede en matrimonios que tienen la pérdida o la muerte de un hijo, es que ocurre el distanciamiento y llegan hasta el divorcio, producto de culpabilidad, de dolor, de aflicción, por incluso echarse la culpa el uno al otro, quién tenía la culpa de la muerte, en este caso, del hijo. Leí un artículo justamente, o un relato, acerca de un matrimonio donde su hijo, que había muerto a los 7 años, produjo el distanciamiento primero mental de los padres. Empezaron a discutir justamente lo que dice el artículo, a echarse la culpa el uno al otro, hasta que empezaron a entablar lo que nosotros conocemos como legalmente el divorcio, para la separación, y un día se reunieron en su casa para poder concordar qué son la repartición de bienes que le correspondía a cada uno de ellos. Así que mientras estaban reunidos con el abogado, el papá encontró en la sala donde estaban reunidos, debajo del sofá, una zapatilla, dice, del hijo que había fallecido. Y distraídamente empezó a jugar. Y la distanciada esposa empezó a mirarlo, cómo él actuaba en este caso, con este elemento que le hacía recordar los momentos que ellos vivieron juntos. Poco a poco fueron dejando sus diferencias de lado, empezaron a conversar del hijo que habían perdido. Así que sin darse cuenta empezaron a entablar otra vez un vínculo, una relación, hasta llegar a una reconciliación y dejar de lado el proceso de divorcio para volver simplemente a unirse. Cuando leí este relato, hermanos, me recordó qué deberíamos nosotros hacer al traer voluntariamente a la memoria de la muerte de nuestro Salvador. Si hay distanciamiento, que esa muerte nos haga reconciliarnos. No hay otra manera. Tal vez entre nosotros hay algunas diferencias, hermanos, y tal vez sea el tiempo de agarrar el teléfono y llamar: hermano, quiero volver a establecer una buena relación con usted, o con usted, hermana o hermano. La muerte de su hijo fue con poder. Y esos días que vivimos en mucha inseguridad, incluso inestabilidad de qué pasará el futuro, como dice el himno: porque Él vive, triunfaré mañana. Yo sé que mi futuro es suyo, por su muerte, por su sepultura y por su resurrección. Que la muerte de Cristo tenga un gran significado en nosotros. Hoy recordamos estos días, no solo que Él murió, que Él se levantó con poder. Cuando uno quiere resumir y reunir todas estas palabras y aspectos en una sola expresión, tiene que hablar del amor.
fue una gran razón y fue el amor de Dios que lo permitió, porque Dios nos ama. Y si usted me está escuchando en esta noche, en este mismo momento, la muerte entró por causa del pecado. Y el pecado trajo la muerte. La paga del pecado es muerte. Pero el regalo de Dios, su don perfecto, es vida eterna en Cristo Jesús. Si usted se arrepiente de sus pecados en este mismo momento, si abre su corazón al Salvador porque se da cuenta que su condición está distante de Dios, en este momento usted puede reconciliarse con Dios. No depende de sus buenas acciones, no depende de una creencia religiosa, no depende de una tradición, no depende de algo que usted haga. Solo mire a la cruz. Dependió del Salvador. Cristo ya murió por nuestros pecados y resucitó con poder y pronto volverá. Entrégale tu vida a Cristo. Todavía hay tiempo. Confiesa a Jesús como tu Salvador y Señor. Abre tu corazón a Él y pídele el perdón que solamente Él te puede dar. Pídele que pueda reconciliarse usted con Dios, y solo esto es a través de la muerte de su cruz. Pídele la vida eterna, porque cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Arrepiéntase de sus pecados. Estos días nos hace ver las muertes que vemos diarias, que el hombre es limitado, somos limitados. Pero te voy a decir algo personal. Yo sé que el día que yo muera, mis ojos verán al Rey de la Gloria, no porque soy mejor que nadie, soy tan pecador como cualquiera, sino porque Cristo ya pagó en su muerte, en su sepultura y en su resurrección mis delitos, mis pecados. Y ahora yo soy un hijo de Dios por su pura gracia y amor. Y usted tiene la misma oportunidad. Esta promesa es para todo aquel que cree. Yo termino acá, porque ahora le toca a usted. ¿Qué va a hacer con Jesucristo? Si usted cree, tendrá el perdón y la vida eterna. Pero si rehúsa creer en el Hijo de Dios, no verá la vida. La ira de Dios estará sobre usted. ¿No le parece tonto ir al infierno sabiendo que Cristo murió y resucitó y ya pagó por lo que usted nunca podrá hacer? Que es el perdón y la vida eterna. Entrégate a Jesús. Y nosotros, hermanos de la Iglesia La Roca, tenemos un Salvador que venció la muerte. Con su muerte. Y podemos decir lo que dice Corintios: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Alabado sea Dios por este mensaje, por su palabra y porque nos ha revelado a su Hijo, quien nos da y nos llevará más allá de la muerte. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, hermanos.